Hola, hola, ¿cómo están? Demos un par de minutos más para iniciar. Gracias, Pedro. Sí, demos unos minutitos más y ya arrancamos con el webinar de hoy. Pues listo, creo que podemos arrancar. Igual, si alguien más se unirá, se irá uniendo en los siguientes minutos. Por lo mientras, nosotros damos la bienvenida a este módulo 2. Como ya saben, tenemos la serie de la ruta del trader, de ser operar con confianza. La intención es dar tres módulos, de los cuales el último que tuvimos fue el módulo uno, donde revisamos tres aspectos fundamentales del trading. El primero de ellos, en el módulo uno, revisamos lo que es el análisis fundamental, los conceptos clave de qué es el mercado financiero, los distintos tipos de activo financiero y finalmente qué es y cómo se mueve y qué es lo que influye directamente en los mercados. En este siguiente módulo, lo que vamos a revisar es el análisis técnico. Es esta otra corriente muy famosa dentro del mundo de trading. Es una metodología para intentar interpretar a los mercados y a los activos financieros. Algo que les comentaba la primera vez que tuvimos esta serie de webinars, hace lo que fue el mes pasado alrededor, les comentaba que hay distintas metodologías o distintos approaches de cómo entender al mercado y cómo tratar de interpretarlo y por ende cómo operarlo. Hay distintos approaches, uno de ellos siendo el análisis fundamental, que es el entender los conceptos económicos, expectativas, eh, inflación, tasas de interés y todo lo detrás que hay de los mercados, geopolítica y todo lo demás. Luego tenemos esta metodología que es el análisis técnico, donde ya no nos interesa, aunque, bueno, no es que no nos interese, pero ya no nos fijamos en el aspecto económico, en el aspecto geopolítico, sino nos fijamos enteramente en el gráfico. ¿Qué es lo que nos dice el gráfico? Al final, el gráfico es otro indicador, es un indicador que nos dice qué está haciendo el precio, en dónde está reaccionando, cómo está reaccionando y qué es lo que puede suceder posteriormente. Hay otra metodología que es el análisis cuantitativo, que esperemos pronto podamos tener un webinar del análisis cuantitativo, donde nos alejamos de los conceptos económicos, geopolítica y también nos alejamos del análisis técnico, porque ahora lo único que nos interesa son las matemáticas detrás del activo. Si el activo ya está teniendo un rendimiento demasiado alto a su rendimiento promedio, un rendimiento demasiado bajo, si estamos detectando absorción, rechazo, esto ya viene como la nueva metodología que se ha vendido como un poco más el santo grial, se usa mucho a nivel institucional, la parte del análisis cuantitativo. Pero últimamente creo, yo considero y soy fiel creedor, que un análisis técnico bien hecho con buenas herramientas nos puede dar información muy similar a lo que es el análisis cuantitativo. Pero en fin, con esto iniciamos con lo que es el análisis técnico, cómo leer el precio. Ahora, ¿qué es realmente el análisis técnico?
El análisis técnico es la interpretación del comportamiento del precio a través del tiempo. Se basa en tres cosas: en gráficos, estudia patrones y estructura, y fundamentalmente buscamos un contexto, no busca adivinar. Esto es lo que es el análisis técnico, la interpretación del comportamiento del precio a través del tiempo. Poco a poco vamos a tratar de entender a fondo a qué nos referimos con el comportamiento del precio. Vamos a entender los distintos elementos que componen el análisis técnico y de esa manera tener un entendimiento total de cómo aplicarlo a nuestra operativa diaria. Ahora pasamos, el precio es información. El precio nos dice quién tiene el control, dónde hubo desequilibrio, dónde hubo reacción y dónde puede volver a reaccionar. Y este último punto es el más importante. ¿Por qué utilizamos el análisis técnico? Porque nos puede decir dónde puede volver a reaccionar el precio. Y si nosotros sabemos en dónde puede reaccionar, nosotros podemos adelantarnos de cierta forma a ese movimiento y capitalizarlo, rentabilizarlo. Ahora, tendencias, la base de todo. Nosotros identificamos tres movimientos base en lo que es un mercado financiero. Podemos tener una tendencia alcista, podemos tener una tendencia bajista y podemos tener un rango lateral. Algo que les he comentado mucho en los últimos webinars es el concepto de ineficiencia y eficiencias. Hablamos de que un mercado es eficiente cuando compradores y vendedores están de acuerdo en el precio justo de un activo. ¿En cuál de estos tres entendemos que hay una eficiencia? En el rango lateral, porque nos dice que tanto compradores como vendedores están de acuerdo de que esa región es el precio justo del activo financiero. La ineficiencia sucede cuando tenemos una tendencia alcista o una tendencia bajista, porque en la tendencia alcista hay una ineficiencia compradora. Esto quiere decir que los compradores tomaron el control absoluto del precio, mientras que en la tendencia bajista tenemos una ineficiencia vendedora, queriendo decir que los vendedores tomaron control del precio. Ahora, pasamos con el primer realmente concepto clave del análisis técnico, que son los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias, les voy adelantando, prácticamente todas las herramientas dentro del análisis técnico, sea cualquier tipo de indicador, análisis de volumen, order flow, cualquier tipo de herramienta que se utilice en el trading, hablando de análisis técnico, todas las herramientas tratan de comprender o tratan de ver dónde puede haber soportes y dónde puede haber resistencias. El soporte es una zona donde la demanda superó a la oferta. Esto quiere decir que es un nivel donde hubo mayor cantidad o mayor contrato comprador, a diferencia del vendedor, generando por ende una subida en el precio. Caso contrario, la resistencia es una zona donde la oferta superó a la demanda, queriendo decir que los vendedores tomaron control del precio en este nivel, generando una caída posterior. Conceptos importantes sobre los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias nunca serán líneas exactas, son zonas, son niveles en plural y funcionan por memoria del mercado. Esto quiere decir que lo que fue un soporte puede volver a ser un soporte posteriormente, o lo que fue una resistencia puede volver a ser una resistencia posteriormente, y que una vez se rompa alguno de estos dos, puede actuar como el caso contrario. Y aquí es donde vamos a ver el esquema que tenemos en pantalla, donde identificamos en la parte baja cómo el precio empieza a subir, la demanda supera a la oferta en una primera ocasión, generando este movimiento alcista. Después la oferta supera la demanda, generando una caída, y con eso se marca lo que es soporte y resistencia. Posteriormente tenemos un nuevo rebote en el nivel de soporte, el precio sube, tenemos un nuevo rebote en el precio de resistencia, el precio cae. Y después, ¿qué sucede? El mercado termina subiendo, rompe nuestra resistencia y posteriormente esa resistencia se convierte en un soporte. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque lo que quiero que entiendan es que los soportes y las resistencias, que después vamos a revisar este concepto, más allá de ser un nivel donde la demanda o donde la oferta superó a la otra parte, terminan siendo niveles de liquidez y el precio constantemente busca niveles de liquidez para generar sus movimientos. Por eso es que es cuando una resistencia se rompe,
puede convertirse en soporte, porque en ese nivel se ejecutaron múltiples cantidades de órdenes que puede que el precio busque regresar y rebotar en ese nivel. Pero ahorita pasamos con el tema de liquidez. Lo vamos a revisar un poquito más adelante, pausado y hablándolo a foto. No se preocupen. Por ahora, pasamos con nuestro siguiente concepto, que son las líneas de tendencia. La línea de tendencia es una herramienta visual que usamos para identificar una dirección y la dinámica del precio. Nosotros, por ejemplo, para una tendencia alcista, marcamos una serie de mínimos con una línea, unimos como mínimo dos mínimos, y esto nos marca que tenemos este impulso alcista, nos confirma que es una tendencia alcista, y lo que nos es interesante de la línea de tendencia es que va a funcionar como soporte o como resistencia, en este caso como un soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que si el precio regresa hacia a la la línea de tendencia puede funcionar como un nivel donde el precio rebote posteriormente. Y es aquí donde retomo un poco lo que les comentaba previamente. Casi todas las herramientas en el mundo del trading van a intentar de traducirse a soportes y resistencias, niveles donde el precio puede dejar de caer o puede dejar de subir. Mismo caso, una tendencia bajista se utiliza uniendo como mínimo dos máximos que vayan hacia abajo. Eso nos identifica una tendencia bajista y caso muy similar a lo que comentábamos, cuando se rompe esa tendencia alcista, o en este caso, perdón, una tendencia bajista, puede actuar como un soporte que esté delimitando hasta dónde cae el precio. ¿Cuál es la diferencia entre una línea de tendencia y una línea de soporte o resistencia? Que la línea de tendencia, número uno, nos marca una dirección, nos apunta cuál es la tendencia actual de este movimiento. Y número dos, nos es un soporte y una resistencia dinámico, porque se actualiza con el precio, va siguiendo al precio. Mientras que las líneas de soporte y resistencia son niveles horizontales, la línea de tendencia se vuelve un soporte o una resistencia dinámica que va siguiendo al precio, dependiendo de si es una tendencia alcista o una tendencia bajista. Esa es la única diferencia. Es un soporte y una resistencia dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que va acompañando al precio. Pero últimamente a nosotros nos interesa lo mismo con las líneas de tendencia, así como con los soportes y las resistencias. Identificar hasta dónde puede subir o hasta dónde puede caer el precio y en qué niveles puede reaccionar. Ahora pasamos con un concepto un poquito, no quiero decir complejo, pero un poco más elaborado, que es la estructura de mercado. Pero me es muy importante que lo veamos desde ahorita porque muchas veces veo que la gente se concentra mucho en soportes, resistencias, indicadores, líneas de tendencia, patrones, pero no entienden la estructura de mercado. Y creo que si no entendemos la estructura de mercado, estamos ante una ventaja, una desventaja estadística muy clara ante el mercado. Prefiero que esto, aunque es un poco más tal vez difícil de comprender o un poco más complejo, prefiero que se vea desde ahorita porque una vez entendemos la estructura de mercado, lo podemos trasladar mucho mejor a los siguientes conceptos. La estructura de mercado es tal cual analizar los impulsos y los retrocesos que tiene el mercado financiero. ¿A qué nos referimos con la estructura de mercado? Nos referimos a cuando vemos uno por uno los movimientos que nos va haciendo el mercado y a partir de eso identificamos en qué tendencia estamos. ¿Qué quiere decir? Si estamos en una lateralización, en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, en qué momento de la tendencia nos encontramos, o sea, no solo en qué momento, sino si ya identificamos que estamos en un rango lateral o en una tendencia alcista, en qué momento específico estamos siendo parte de ese movimiento de tendencia. Porque hay dos tipos de movimientos en una tendencia, los impulsos y los retrocesos. El impulso se refiere a aquellos movimientos que van a favor de la tendencia, quieren decir si estamos en una tendencia alcista, los movimientos de subida en el precio, y los retrocesos los identificamos como los movimientos de caída. Es muy importante entender que el mercado nunca se va a mover de manera vertical. El mercado necesita de retrocesos para poder continuar un movimiento. Necesita descansos, necesita periodos de baja volatilidad, necesita periodos de corrección para poder mantener su movimiento uniforme. Y esto es porque el mercado necesita liquidez, que más adelante vamos a revisar el concepto de liquidez. Pero en fin, ahorita, ¿qué es lo que quiero que vean en la estructura de mercado? Punto número uno, que para confirmar una tendencia, ya sea alcista o bajista, necesitamos ver por lo menos cuatro movimientos. Un impulso, un retroceso, un segundo impulso y un segundo retroceso.
Entonces, si analizamos esta primera sección del gráfico, tenemos un primer impulso, tenemos un segundo impulso, tenemos un primer impulso, una primera corrección, un segundo impulso y una segunda corrección. Ahí están nuestros cuatro movimientos. ¿Qué es lo que me interesa? Que si los impulsos hicieron máximos más altos, es decir, máximo más alto, y que los mínimos fueron más altos, el segundo mínimo fue más alto que el primer mínimo, esto nos valida y nos confirma que nos encontramos en un contexto alcista, en una tendencia alcista. Después el mercado, ¿qué hace? El mercado vuelve a tener un tercer impulso alcista, nos marca un nuevo máximo, cumple perfecto con la condición de la tendencia alcista, tiene un retroceso, este retroceso termina siendo más alto que el último retroceso bajista, y esto que nos dice que seguimos en una tendencia alcista, porque seguimos haciendo altos más altos y bajos más bajos. ¿Cuál es la condición para que una tendencia alcista exista? Una tendencia alcista exista, que constantemente está haciendo altos más altos y mínimos más altos que los anteriores. Ahora, ¿en qué momento podemos ver un rompimiento de una tendencia o un cambio de estructura? Vamos a revisar esa palabra, acuérdense de eso. ¿Cuándo sucede un cambio de estructura? Cuando alguno de estos dos, o la primera noción que nos arroja un cambio de estructura, es cuando alguna de estas dos cosas se rompe. ¿A qué voy con esto? Que el mercado ya no hizo un máximo más alto o que ya no hizo un bajo más alto. Entonces, si nosotros analizamos la estructura de mercado, nosotros tenemos nuestro primer aviso de cambio de estructura en este nivel de aquí mismo. ¿Por qué? Porque aquí el mercado ya no logró hacer un alto más alto. ¿Significa eso que ya se acabó la tendencia alcista? No necesariamente. No significa que ha acabado la tendencia alcista, pero nos está dando inicio de que la tendencia alcista puede que esté en peligro. ¿Cuándo se confirma el fin de la tendencia alcista? Cuando después de no haber logrado hacer un alto más alto, aparte de eso nos hace un bajo más bajo que el anterior. Queriendo decir que rompió este nivel de abajo. En ese momento nos confirma que ya se acabó la tendencia alcista, porque ya no tuvimos un alto más alto y ya no logramos tener un bajo más alto. Al contrario, tuvimos un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior. Y con eso establecemos que ahora se creó una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque, ¿qué les decía? Fíjense en los primeros cuatro movimientos. Primer impulso, primer retroceso, segundo impulso, solo necesitaríamos el segundo retroceso. Y si este segundo retroceso logra ser más bajo que este alto de aquí, confirmamos que ahora nos encontramos en una tendencia bajista. Esto es la estructura de mercado, el análisis de los impulsos y de los retrocesos, de los altos y de los bajos. Entender que para que exista una tendencia alcista necesitamos como mínimo un alto más alto que otro y un bajo más alto que otro. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos bajos cada uno más alto que el otro y altos cada uno más alto que otro. Para una tendencia bajista exactamente lo mismo, solo cambiamos ahora a bajos, ¿no? Necesitamos altos más bajos, o sea, un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior. Y con eso se confirma una tendencia bajista. ¿Esto por qué nos importa? Porque últimamente el mercado siempre es más probable que continúe una tendencia a que haga un cambio de tendencia de manera aleatoria. Esto en la gran mayoría de los casos. La mayoría de los activos financieros son tendenciales. Si tú ves el Nasdaq, el Standard Poor's o cualquier acción importante y ves su gráfico a largo plazo, su gráfico a largo plazo va a tener una tendencia alcista. Obviamente, en temporalidades bajas podemos encontrar distintas tendencias, distintos movimientos, podemos encontrar eficiencias, momentos de rango, momentos de poca volatilidad, momentos de tendencia alcista o bajista. Pero lo importante aquí es identificar en qué tendencia te encuentras, te puede dar una ventaja, porque es más probable que el mercado siga esa tendencia a que la rompa y haga un cambio aleatorio. Pero también ya sabemos en qué punto se rompe una tendencia. Entonces, o sea, si tú buscabas comprar en este nivel, por ejemplo, pues error. Puede que estés cometiendo un gran error porque ya tienes la señal de que hay un agotamiento de los compradores en este precio. Si buscas meter una operación alcista, pues corres el riesgo de que ese agotamiento se confirme y tengamos una extensión a la baja.
¿Qué es lo idóneo hacer aquí? Esperar a ver qué es lo que sucede y si vemos un rompimiento claro hacia abajo, entender que esto es un posible cambio de estructura y un posible cambio, perdón, una posible continuación a la baja más agresiva. De igual manera, vamos a revisar esto mismo estructura de mercado un poco más adelante y le vamos a poner nombres a todos estos movimientos. Vamos a hablar de lo que es el CHOCH, que es el Change of Character, el cambio de estructura, y lo que es el BOS, que es el rompimiento de estructura cuando es a favor de una tendencia. Pero por ahora podemos dejar la parte de estructura de mercado aquí y más adelante lo vamos a retomar nuevamente. Ahora, ¿qué no es el análisis técnico? El análisis técnico no es adivinación, no es usar 10 indicadores, no te garantiza ciertos y no elimina el riesgo. Esto quiere decir que el análisis técnico no te hace invencible, pero sí te hace estructurado. Mucha gente me ha pasado muchas veces, con alumnos o gente que dice "Es que no cumplió, o sea, es que marcó clarititito el cambio de estructura y regresó al soporte y no cumplió y entonces es que no funciona. No podemos catalogar que algo no funciona solo porque una vez no funcionó. O sea, esto no te garantiza 100% de aciertos y que vas a ganar absolutamente todas tus operaciones. Lo que el análisis técnico te permite es conseguir una ventaja estadística en el mercado. Y esa ventaja estadística en el mercado se puede traducir a rentabilizar. Eso es lo importante que hay que entender. El análisis técnico no es adivinar, no es magia, no es la bola de cristal que nos dice todas las respuestas ante nuestros problemas. Es una metodología que nos puede dar una ventaja estadística en el mercado si lo usamos de manera correcta. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, ¿cuál es el objetivo real? El objetivo real no es acertar siempre, es tomar decisiones con lógica, contexto y gestión de riesgo. Un trader consistente no busca tener razón, busca ejecutar de manera correcta. Ahora, vamos a pasar con el siguiente concepto o la siguiente rama dentro del análisis técnico. Aquí abro un pequeño paréntesis. La verdad es que el análisis técnico tiene muchísimas ramas, muchísimas, muchísimas. Podríamos hablar de patrones chartistas. Dentro de los patrones chartistas se dividen en dos, los de continuación de tendencia y los de reversión de tendencia. Hay muchísimas ramas y muchísimos aspectos de lo que es el análisis técnico. Está el Fibonacci, los pitchforks, hay mil cosas. De hecho, aquí en pantalla podemos ver el BAT, que en algún momento se hizo muy popular en el trading, que está aquí en el fondo. Se le conoce como un BAT. Realmente no es que haya cosas buenas, cosas malas y que haya cosas que funcionan y otras que no. Todo puede llegar a funcionar si lo complementas y lo trabajas de la manera adecuada con un estudio estadístico detrás. Pero a lo que voy con esto es que no es que haya una opción correcta o una alternativa correcta de qué hacer en el análisis técnico. Yo lo que trato de hacer en mis webinarios es pues tratar de reducirlo a herramientas básicas que hay que entender para comprender las herramientas más avanzadas. Luego, una introducción a los indicadores, que es lo que vamos a ver, donde vamos a entender qué son los indicadores. Mucha gente solo viene, te da un indicador y te dice, sí, tú utiliza bandas de Bollinger y compra y vende en estos niveles. Pero luego le preguntas a esa persona, y, oye, ¿qué son las bandas de Bollinger? No sabe qué es. Entonces, mi intención aquí es que veamos la rama de los indicadores técnicos, veamos qué son los indicadores técnicos, los tipos de indicadores, cuáles recomiendo o cuáles considero yo que sí son útiles dependiendo del contexto para lo que los uses, y finalmente ya veamos la otra parte de la metodología del análisis técnico, donde ya empezamos a ver cómo podemos aplicar todas estas herramientas a la par. Pero bueno, sin más, damos inicio ahora a los indicadores técnicos. ¿Qué son? Los indicadores técnicos son herramientas matemáticas basadas en el precio y también en ocasiones en volumen, que nos ayudan a analizar el mercado. Un indicador no es más que una forma de procesar la información del precio. No predicen el futuro, interpretan lo que ya está ocurriendo. Esto es muy importante. Los indicadores te dicen lo que ya pasó. Es un indicador, bueno, hay dos tipos de indicadores, los que se tratan de adelantar y los rezagados. Pero a lo que voy con esto es que no te están dando ninguna ventaja en tiempo real porque se basan en cálculos matemáticos de lo que ya sucedió en el precio. Ahora, vamos a ver los errores comunes de la gente o de los principiantes muchas veces que utilizan los indicadores.
Pensar que los indicadores dan señales exactas, algo parecido a lo que vimos, ¿no? Pues aquí puede funcionar el indicador, difícilmente va a funcionar por sí solo, casi siempre hay que combinarlo con otras cosas, pero hay que entender que pues no te dan una señal exacta en el sentido de que aquí compra, aquí vende y fin. La mayoría no van a hacer eso, solo te dan información. Otro error muy grande, usar demasiados indicadores. Esto es un gran error porque muchas veces los indicadores se contradicen entre sí. El RSI te puede estar dando agotamiento de tendencia alcista, mientras que la media móvil te está confirmando la tendencia. En fin, usar demasiados indicadores muchas veces genera más confusión que claridad. Y finalmente operar sin entender qué miden, que es lo que les digo. O sea, me ha pasado infinidad de veces que hablo con traders, es que, oye, quería preguntarte, ¿tú qué opinas? Estoy utilizando esta estrategia que utiliza VWAP. Ah, el VWAP es una buena herramienta, y ya hablo con ellos y les pregunto, oye, pero sí sabes qué es el VWAP, y no saben qué es, no saben qué mide, no saben por qué lo utilizan, no, y ahí es donde pues el indicador, o sea, tú puedes fallar, pero no es culpa del indicador si estás fallando. Ahora, el problema no es el indicador, es no entender qué está midiendo, justo lo que les acabo de decir. Un indicador sin un contexto aplicado es ruido, es confusión. Ahora sí, veamos. Hay Los indicadores siempre, absolutamente siempre, van a pertenecer a alguno de estos puntos. Tendencia, momentum, volatilidad, volumen. Todos, absolutamente todos los indicadores pertenecen a alguno de estos cuatro. Hay indicadores que nos marcan la tendencia, hay indicadores que nos marcan el momentum, otros que nos marcan la volatilidad y otros que nos dicen el volumen. Pero todos los indicadores entran en alguna de estas cuatro y en algunos casos en dos al mismo tiempo, como es el caso del VWAP, por ejemplo. Ahora, indicadores de tendencia. ¿Qué hacen los indicadores de tendencia? Tal cual nos detectan la dirección del mercado. Nos dice en términos generales qué está haciendo el precio, si es alcista, si es bajista o si está en rango. Es un poco la información que nos dan. Realmente eso es lo que nos quiere decir los indicadores de tendencia. ¿Qué ejemplos tenemos? Estos son los tres ejemplos pues estelares, por así decirlo. Medias móviles. ¿Qué es una media móvil? Es un promedio del precio. Digamos que tú agarras las últimas 10 velas, sumas todos sus precios, lo divides entre el número 10, porque estamos agarrando 10 velas, y eso que te da es el precio promedio, o sea, es el average del precio que tiene el mercado en las últimas 10 velas. Y de ahí entonces marcas una línea de ese precio y cada nueva vela se va actualizando esa línea. Y eso te crea una línea sin fin, porque va acompañando el precio todo el tiempo y se va actualizando en cada nueva vela, que se mueve junto con el precio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio empieza a subir, pues la media móvil va a empezar a subir, porque el precio promedio del activo financiero, obviamente su precio promedio va a subir. Entonces, las medias móviles son estas líneas que tal cual nos dicen cuál es el precio promedio que tiene el mercado y va acompañando constantemente al mercado financiero. ¿De qué nos sirven? Pues nos sirve para identificar si estamos en términos generales en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Y lo que se utiliza mucho, o para lo que se utiliza mucho las medias móviles, es como soportes o resistencias. ¿Qué les dije al inicio del webinar? Casi todas las herramientas del análisis técnico tratan de predecir dónde van a haber resistencias y dónde van a haber soportes. La teoría de la media móvil es una de dos cosas, que si el precio se aleja mucho de la media móvil, o sea, se está alejando mucho de su precio promedio, es factible que quiera regresar y que si regresa, la media móvil puede actuar como soporte o como resistencia en el mercado. Después tenemos la EMA, que es Exponential Moving Average. Es lo mismo. Realmente lo único que cambia es el que el cálculo matemático le da prioridad a los precios más recientes, o sea, le da más prioridad a la última vela. Entonces se mueve ligeramente distinto que la media móvil, pero sigue siendo un promedio del precio del mercado financiero, solo dándole más peso a los últimos datos. Fin. ¿Cómo se utiliza? Mismo caso de detectar tendencia y si regresa puede actuar como soporte o resistencia. Exactamente igual que la media móvil. Y ahora pasamos con el MACD. ¿Qué es el MACD? La sigla significa Moving Average Convergence Divergence, que es convergencia y divergencia de la media móvil. ¿Esto qué quiere decir? Otra media móvil más, muy parecido. Es casi lo mismo, solo que aquí este no se aplica en el precio, tiene su propia ventanita. Lo vamos a revisar también en tiempo real para que lo vean como un ejemplo. Tiene su propia ventanita, va abajo del precio, y este tiene dos líneas.
¿Qué son estas dos líneas? Dos medias móviles. Usualmente una de 12 periodos y otra de 9. No me acuerdo si era de 14 de 9 o de 12 de 9. Si no me equivoco, usualmente una de 12 y otra de 9 periodos. O sea que una toma las últimas 12 velas, la otra toma las últimas 9 velas. Y lo que te intenta decir el MACD es que cuando cruzan estas líneas, cuando tienen un cruce entre ellas, nos arroja una señal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra línea azul, de aquí tenemos, ¿no? La línea MACD y la línea señal, que como les digo son dos medias móviles. Si una de las líneas cruza por encima de la otra, señal alcista. Si cruza por debajo de la otra, señal bajista. Y tenemos el histograma, que son estas barritas que ven aquí abajo. El histograma, a veces la gente lo confunde, piensa que es volumen. No, realmente el histograma es simplemente la distancia entre las dos líneas. Si las dos líneas están muy separadas, digamos, el precio tuvo un movimiento agresivo muy fuerte hacia el alza, se separan mucho las líneas, se abren las líneas, entonces el histograma crece, porque el histograma es una representación visual de la distancia entre las dos líneas. Realmente no nos da ninguna información el histograma, solo que el propósito de MACD sí es, o sea, cuando nace el creador del MACD lo hace con la intención de que tal cual te marque puntos de compra y puntos de venta. Tal vez en su momento funcionaba muy bien, probablemente el señor que lo creó hizo un estudio de mercado, hizo un backtest y vio que funcionaba. Les adelanto, hoy en día no funciona. De hecho, el Instituto de Finanzas de Nueva York, que es donde yo tengo una certificación en esto, en análisis técnico, hizo varios estudios con múltiples indicadores, prácticamente todos los que existen, y el MACD vieron que sí funciona en gráfico semanal. Que si tú lo operas el MACD en una semana comprando y vendiendo donde te marca, sí puede ser rentable, pero te arroja 3, 4 trades al año por activo. Entonces tendrías, obviamente, si tu intención es mínimo promediar tal vez unas dos operaciones al mes, o sea, 24 al año, pues tendrías que tener unos 6 activos vigilándolos constantemente y tomar las señales que por obviedad van a ser largo plazo, ¿no? 3, 4, 6 semanas por operación. Pero fuera de eso, vieron que en temporalidades de un día, 4 horas, una hora o minutos, no es una estrategia rentable comprar y vender basado solamente en el MACD. Ahora pasamos con los indicadores de momentum. Repasando un poco, acabamos de ver indicadores de tendencia, nos detectan la dirección del precio. Ahora los de momentum miden la fuerza del movimiento. El momentum ya no le interesa si estamos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Lo que le interesa es qué tan agresivo es el movimiento. Tenemos dos indicadores estrella para lo que es el tema de momentum y es el más famoso y no solo de momentum, sino es posiblemente el indicador más famoso en el mundo del trading, que es el RSI y el estocástico, que es uno igual muy conocido. ¿Qué es lo que los dos hacen exactamente lo mismo? Sí, tienen un cálculo distinto, tienen nombres distintos. El estocástico tiene dos líneas, la línea K y la línea D. Ni me interesa hablar del cálculo detrás porque quiero que entiendan que ambos tratan de darnos la misma información. Y es que si el mercado o sea, es marcar cuando el mercado tuvo un movimiento súper agresivo, ya sea al alza o hacia la baja, y lo que tratan de decirte es que si cruzan los niveles de sobrecompra o de sobreventa, esa es tu señal. ¿A qué voy con esto? ¿O ¿Qué quiero decir con esto? Lo que te dice el RSI es que si el mercado o si la línea del RSI cruza por un nivel por encima de 70, en la mayoría de los casos, el mercado está sobrecomprado. O sea, el mercado ya subió mucho y por ende el mercado tiene que caer. Esa es la teoría detrás. Y si cae demasiado y cruza el nivel de 30, el mercado ya cayó mucho, ahora el mercado tiene que subir. Si aquí se dan cuenta, eh, a diferencia del anterior, un poco los de tendencia nos marcan lo que ya sucedió porque se va actualizando conforme a la siguiente vela y nos dice como si el mercado está en una tendencia alcista y el precio evidentemente pues está subiendo. Tú ya sabes que está en una tendencia alcista. No necesitas una línea en tu gráfico para saberlo. Lo que intentan hacer los indicadores de momentum, a diferencia de los de tendencia, es anticiparte un movimiento. Aquí te dice, el mercado está subiendo mucho, por ende es posible que caiga. O sea, está tratando de adelantarte el inicio de una caída o el inicio de una subida. A diferencia de lo que es los indicadores de tendencia, que les llamamos lagging, es decir, rezagados, el indicador RSI y estocástico son leading, o sea, adelantados, tratan de adelantarse al precio. Eso puede sonar muy interesante
pero muchas veces los leading, al tratar de adelantarse por completo a lo que va a suceder, fallan mucho. Entonces es importante que lo tomen en cuenta porque mucha gente le suena muy interesante que a diferencia de los otros indicadores, estos tratan de adelantarse mientras que los otros van rezagados, pero la realidad es que pues no, tampoco significa que porque el RSI te marque sobrecompra, el mercado va a caer. Y aquí les doy un dato muy interesante del RSI y de por qué sí, a pesar de todo, sí considero que el RSI puede dar una ventaja estadística en tu trading. Y ahí les va. Alrededor del 60% de los gráficos en las terminales Bloomberg tienen un RSI puesto. ¿Qué es una terminal Bloomberg? Para que sea una idea, una terminal Bloomberg es como no, es como el TradingView, pero de los institucionales. O sea, el institucional, en vez de operar o de hacer sus gráficos y de ver la data en TradingView, lo hace en una terminal Bloomberg. Y ustedes se preguntan, ¿no? Pues entonces, ¿por qué nosotros no estamos utilizando terminales Bloomberg? Por el precio. Una terminal Bloomberg te cuesta $25,000 al año. O sea, por supuesto que para un trader retail, para un minorista como nosotros, es muy poco asequible invertir $25,000 anuales en una terminal cuando pues, realmente el retail no necesita la información de la calidad que nos da Bloomberg. Pero bueno, entonces, la terminal Bloomberg es este software de trading que utilizan los institucionales, los bancos más grandes, los fondos de inversión. Y aquí todos, el 60% de los gráficos tienen un RSI puesto en la pantalla. Es muy impresionante eso porque hace no mucho un gran amigo mío que yo lo estimo mucho hizo un video hablando de el RSI no funciona y quién crea y hablaba de otros indicadores. O sea, ¿tú crees que el RSI y el estocástico sirven? Pues claro que no. Y yo hablé con él y tuve una discusión como de, o sea, tal vez no por sí solo, pero lo usan los institucionales y eso significa que si los institucionales se fijan en el RSI y toman acción a partir del RSI, pues claro que van a mover el mercado. Y eso hace que el RSI sí pueda en ocasiones darnos una ventaja estadística, sobre todo en mercados lateralizados, en mercados eficientes, cuando están enrangados, cuando se consolidan en un espacio, el RSI va a ser una súper buena herramienta. Y, por ejemplo, hay divisas como el australiano canadiense, el canadiense contra la corona noruega, que dependen fuertemente de sus exportaciones de petróleo, por ende dependen fuertemente del precio de petróleo, y a largo plazo estas divisas son muy lateralizadas, y ahí los indicadores de momentum como RSI y estocástico funcionan y funcionan muy bien. Pero bueno, pasamos al siguiente tipo de indicadores, pero sí quería hacer esa pausa y después vamos a tomar el RSI. De hecho, voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan ver un poco ejemplos de estos indicadores ya aplicados en tiempo real. Pasamos ahora con los indicadores de volatilidad. Los de volatilidad miden qué tanto se mueve el mercado. Es parecido a los de Momentum, pero los de Momentum te dicen qué tan agresiva fue una compra o qué tan agresiva fue una venta. Aquí no nos importa si fue una compra o venta, si se movió hacia arriba o hacia abajo, lo que nos importa es qué tanto está moviendo el mercado, qué tantos puntos está desplazando, qué tanto se mueve por vela. O sea, puede que sea un movimiento lateral, pero súper volátil, donde de cada vela desplace muchísimo. Ahí un indicador de momentum se va a quedar en medio, porque no está moviéndose agresivamente hacia ninguna dirección, está estancado entre un espacio, pero un indicador de volatilidad sí nos va a marcar que hay volatilidad alta, o sea, se están comerciando muchos contratos en ese momento. Aquí le voy a dar mucho foco al ATR. El ATR es un indicador que significa Average True Range, que es rango real promedio. Ese es el significado del ATR. Y nos dice tal cual la volatilidad real del mercado, el promedio de volatilidad que está sucediendo en un momento específico. Nos dice si el mercado está siendo muy volátil o poco volátil. Utiliza como referencia, digamos que las últimas 14 velas. Igual, obviamente funciona por periodos, como todos los indicadores. Agarra los últimos 14 velas, digamos. Y de esas últimas 14 velas, identifica que la volatilidad promedio era de 1,1, por darte una cifra, que aquí en el ATR se basa en esos niveles, en 1,1.
Y de la nada, en la siguiente vela, esa vela desplazó tres, cuatro veces que estaba desplazando antes, y entonces ya no nos marca que está moviendo uno, nos está marcando que está moviendo 1.2, 1.3. Eso nos dice que el mercado está siendo sumamente volátil. Y el ATR es muy valioso. En trading manual es difícil de utilizarlo porque necesitarías hacer cálculos muy rápido, no es tan sencillo. Pero el ATR funciona espectacular en algoritmos y en estrategias cuantitativas, porque toman en cuenta la volatilidad. Entonces, si el mercado es muy volátil, el algoritmo utilizando ATR va a utilizar stop losses y take profits más amplios, entendiendo que el mercado está desplazando mucho. Si el ATR es bajo, va a utilizar stop losses y take profits más pequeños, entendiendo que el ATR está más comprimido. Y también el ATR puedes analizar esos momentos en los que se comprime y se expande y puedes anticipar cuándo puede haber un momento agresivo basado en el ATR. Y como les digo, el ATR es complicado usarlo para trading manual, o sea, si tú solo lo ves y quieres operar, no es tan fácil de usar porque tienes que hacer una serie de cálculos y una serie de parámetros. Yo no conozco a nadie que utilice el ATR tradeando manual, pero para algoritmos, indicadores y toda esta parte, el ATR es fundamental. O sea, ya no es solo una buena alternativa, sino que yo por lo menos los algoritmos que he programado e indicadores, el 90% utilizan ATR como referente de dónde poner el stop loss. El otro indicador que vamos a revisar es Bollinger. Bollinger es parecido a es una especie de canal, es tratar de ponerte una resistencia dinámica y un soporte dinámico. Cómo funciona Bollinger y el cálculo detrás es que se traza una media móvil simple, lo que vimos en los indicadores de tendencia, y esa media móvil simple se le aplica una divergencia estándar, que es esa misma media móvil, pero vamos a desplazarla un nivel entero hacia abajo y un nivel entero hacia arriba. Y de esa manera, ¿qué se crea? Se crea un canal. Tenemos este canal que se va actualizando con el precio. ¿Por qué Bollinger entra en un indicador de volatilidad? Porque lo que nos dice es que si las bandas están estrechas, están comprimidas entre sí, estamos en un momento de baja volatilidad y cuando sube la volatilidad, las bandas aumentan su espacio. O sea, básicamente las bandas de Bollinger, las divergencias estándar hacia arriba y hacia abajo, se actualizan con la volatilidad. Pero últimamente este es un indicador que para mí no es para nada malo, no creo que sea un mal indicador, creo que puede servir bien. Es un indicador que trata de decirte niveles de resistencia y niveles de soporte, similar al RSI y al estocástico. Ahora pasamos con los indicadores de volumen. Los indicadores de volumen son muy distintos a todos los que hemos visto, porque aquí se basa totalmente en la participación que hay en el mercado. ¿Cuántos contratos se están comprando? ¿Cuántos se están vendiendo? Es básicamente lo que nos interesa. El on-balance volume no es una mala herramienta, no voy a hablar mucho de ella, pero para que lo sepan, el volumen, o sea, aquí tenemos el volumen normal, ¿no? Básicamente son estas barritas abajo del precio, cada una cada barrita representa una vela, que es, o sea, la vela es la que está justo por encima de esa barrita. Entonces, el volumen tal cual nos dice cuántos contratos se están moviendo en cada vela. Entonces, si tenemos un spike de volumen en una vela, entendemos que allí hubo una participación alta y que por ende puede haber un desplazamiento fuerte en el mercado. Sobre todo es muy interesante vigilar el volumen y si tienes un volumen muy alto en una vela y esa vela no movió mucho, ahí está pasando algo raro que se llama absorción y ahorita lo vamos a revisar en gráfico. Pero bueno, el volumen es una buena herramienta, pero no te da mucho, solo te dice cuánto se está comerciando por vela. Fin. El on-balance volume es un volumen, pero en forma de gráfico. Realmente no le veo ninguna ventaja real. Es un volumen que en vez de verlo por barrita, es en línea. O sea, básicamente es un gráfico de volumen como si fuera un RSI, como si fuera una TR o algo por el estilo. Es como una TR, de hecho es muy parecido a la TR, pero basado en volumen. Lo pongo aquí porque es uno de los principales cuando hablamos de volumen, pero no le veo realmente un beneficio real a este. Y ahora sí, el volume profile, para mí este es un indicador que sí entra dentro de los indicadores estrella. Creo que es oro. O sea, el volume profile realmente puede ser oro para el trader. El volume profile es un volumen, pero que en vez de aplicarse a cada vela, se le aplica al gráfico. Entonces, el volume profile no nos dice
cuántos contratos se comerciaron en cada vela. Lo que nos dice es cuántos contratos se comerciaron en cada zona, en cada nivel del gráfico. Entonces nos dicen qué lugares del gráfico hubo bajo volumen, hubo alto volumen, hubo rechazo, hubo absorción y entre otros términos del análisis volumétrico. Ahorita sí vamos a pasar al TradingView. Les voy a mostrar algunos de los indicadores, pero le vamos a dar mucho foco al volume profile. Eso sí, sin duda alguna. Realmente este sí es una herramienta muy poderosa. Lo que les comentaba, los indicadores se dividen en dos, indicadores adelantados e indicadores rezagados. Los adelantados, pues tal cual tratan de anticiparse a los movimientos, las señales antes de que el movimiento suceda. ¿Qué ejemplos tenemos? El RSI, el estocástico y el CCI. El RSI y el estocástico los revisamos, el CCI es un indicador similar a estos dos. Y los rezagados nos confirman o nos marcan movimientos que ya sucedieron o que ya están ocurriendo, van detrás del precio. ¿Qué ejemplos tenemos? Medias móviles, MACD y Ichimoku, que no lo revisamos, pero es un indicador que también tengo planeado hacer un webinar basado en él. Ahora, ¿por qué no funcionan solos los indicadores? ¿Por qué no funcionan por sí solos? Porque el indicador ignora el contexto. El indicador se crea para medir algo en específico. Se crea para medir la tendencia, para medir el volumen, para medir la volatilidad. No toman en cuenta los otros factores. Entonces ignoran el contexto y por eso no van a funcionar si solo los quieres operar por sí solitos. Los indicadores no consideran estructura de mercado, no saben si estamos, o sea, el RSI, les digo, funciona extremadamente bien cuando el mercado está consolidado, cuando está en rango, pero el RSI no sabe cuando está en una tendencia alcista, cuando está en rango, cuando está en tendencia bajista, cuando está en medio de una noticia macroeconómica, pues el RSI solo mide el momentum, nada más. Y finalmente los indicadores pueden dar señales contradictorias entre sí. El MACD te puede estar dando una señal de compra cuando el RSI ya está en sobrecompra. Entonces el RSI te dice que puede haber una caída y el MACD apenas te está señalando que puedes comprar. En fin, un RSI en sobrecompra no significa que el precio va a caer. Y de hecho muchas veces es lo contrario. Un RSI en sobrecompras te marca que hay mucha fuerza y que el mercado puede seguir subiendo. ¿Cómo usarlos correctamente? Hay que usarlos como un complemento, no como una base. Hay que usarlos en conjunto con estructura de mercado y hay que usarlos para confirmar ideas, no para generarlas. Primero lees el mercado, después usas el indicador para validar. Muy importante esto. Ok, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos, antes de pasar con el análisis técnico avanzado, les voy a compartir TradingView y vamos a revisar un poquito lo que hemos visto hasta ahora. No me quiero extender mucho. La última vez que vi este webinar me extendí mucho. Entonces no quiero que sea tan pesado para ustedes, pero sí me interesa que pues tengan los ejemplos prácticos, porque creo que es muy complicado realmente aprender de todo esto, que puede ser mucho palabrerío, mucha teoría, un poco complejo detrás, y una vez lo ves como ejemplo práctico se vuelve un poco más sencillo. Pero bueno, sí, vamos a poner el Nasdaq, los futuros del Nasdaq. Que aquí tenemos los futuros micros del Nasdaq en temporalidad de un minuto. Vamos a utilizarlo para ir viendo lo que hemos revisado. Pero antes que nada vamos a ver ejemplos de soportes y resistencias muy rápidamente, algo muy sencillo. ¿Qué decíamos? El soporte es un nivel donde la demanda superó a la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Un nivel donde el precio subió. Es tal cual eso, así de sencillo. Entonces, todos esos niveles donde el precio estaba cayendo y después subió, los entendemos como soportes en el precio. Todo eso que marqué, soportes. Así de sencillo. Y las resistencias son aquellos niveles donde la oferta superó a la demanda. Entonces son estos los máximos, como por ejemplo, aquí tenemos lo va a marcar, a pesar de que ya se rompió. Lo va a marcar, esa es una resistencia. Teníamos esta resistencia previamente, que esta sí funcionó. O sea, quiero que vean como cuando el precio llegó a esta resistencia justo reaccionó hacia abajo. Funcionó bastante bien. Esos son los soportes y las resistencias. Estos máximos y mínimos del precio, lo que nos dice es que si el precio regresa ahí, puede reaccionar. Fin. No hay mucho más que ver con los soportes y las resistencias. Ahora, líneas de tendencia.
¿Cómo se utilizan? Uniendo, en el caso de una tendencia alcista, que es efectivamente lo que está pasando aquí, porque el mercado está subiendo, uniendo dos mínimos, uno más alto que el otro, el segundo más alto que el otro. De esa manera, esta línea blanca que acaba de trazar aquí, vamos a ponerle un color un poco más llamativo, un amarillo. Vamos a ver opacidad del 100 y de 2 puntos. Esta línea es una línea de tendencia porque está uniendo dos mínimos, nos marca una dirección clara del mercado. ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Que si el mercado, vamos a utilizar nuestra herramienta de ruta para esto, que si el mercado decide retroceder a este nivel, podemos tener un movimiento alcista. No hay mucho más que ver con la línea de tendencia, es solo comentarles que si yo, por ejemplo, decidiera copiar esta línea y ponerla en un nivel donde yo vea que esté también reaccionando mucho el precio, o sea, como esto ya no es solo una línea de tendencia alcista y su copia, esto se llama canal. Es un canal donde identificamos que el precio se está moviendo de manera alcista, estancado entre estas dos regiones. Es un soporte y una resistencia dinámica. Prácticamente eso es lo que es. Soportes y resistencias dinámicos. Ni siquiera entré en ver qué son los canales alcistas, descendentes, todo esto, porque todo lo podemos entender como soportes y resistencias dinámicos y líneas de tendencia. No hay más. Entonces, pero bueno, ya lo pueden ver como el precio sí ha reaccionado muy bien aquí. O sea, tú podías buscar una compra cuando el precio llegara acá, digamos, una venta cuando el precio llegara acá arriba. De igual forma, una venta ahora que está llegando aquí. Y pues si ven, la verdad es que está funcionando muy bien. O sea, recientemente este canal ha funcionado de maravilla para estos movimientos y actualmente rechazó igual acá y está cayendo, ¿no? Pero bueno, no hay mucho más que ver con estos conceptos. No quiero, o sea, quiero que los entiendan, más no quiero que se claven con esto porque mi intención es que veamos cosas un poco más avanzadas. Ahora, estructura de mercado. Esto sí quiero que hagamos una pequeña pausa para revisarlo. ¿Qué es lo que les decía? ¿Cómo podemos identificar si estamos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista? Analizando los últimos cuatro movimientos del precio. Si yo me pusiera a desmenuzar, sí podría decir que esto cada uno es un movimiento, pero son movimientos muy pequeños. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, yo trato de entender estos movimientos más como uno solo, algo así, ¿no? Entonces, aquí ya con esto yo tengo y yo identifico mis primeros, es más, ujú. Yo con esto identifico mis primeros cuatro movimientos en el precio. Mi primer impulso, mi primer retroceso, mi segundo impulso y mi segundo retroceso. ¿Qué característica tienen todos? Que todos están siendo más altos que el anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro segundo impulso tuvo un alto más alto que el primer impulso. Mi segundo retroceso tuvo un alto más, ligeramente, pero más alto que mi primer retroceso. ¿Qué nos dice esto? Con estos cuatro que marqué, nos dice que estamos en una tendencia alcista. Perfecto. Y después el mercado, ¿qué hace? El mercado vuelve a subir, nos marca un nuevo alto más alto, el mercado vuelve a caer y el mercado vuelve a subir. O sea, hasta ahora la tendencia alcista no hay ni señales de agotamiento, porque ha logrado hacer máximos más altos y mínimos más altos. ¿Qué señal de agotamiento sí puedo llegar a ver? Que aquí no cerró con cuerpo, o sea, se fue pura mecha y cayó. Pero ¿en qué momento? Bueno, para mí, ¿cuál sí sería como el primer momento real donde podríamos ver un sesgo a la baja o un posible cambio de tendencia? Si el mercado logra romper este mínimo, es donde podemos tener un, un posible cambio de carácter hacia abajo. O sea, ahorita identificamos tendencia alcista clara. Si el mercado rompe este mínimo con fuerza, ojo, señal de que los compradores se están cansando y los vendedores están tomando el control del activo. Esto que acabamos de hacer es una estructura de mercado. Identificamos que estamos en una tendencia alcista, que la tendencia sigue totalmente vigente y que estamos, en caso de que si el mercado logra caer y cerrar por debajo de este nivel, estamos ante una posible señal de cambio de carácter, de cambio de tendencia. Sin más, con esto concluimos lo que es la primera parte. Pasamos con tema de indicadores y ejemplos de indicadores. Vamos a ver un indicador de cada tipo. Vamos a iniciar con vamos a iniciar con una EMA, con la media móvil exponencial.
Recordemos la media móvil exponencial, la voy a poner en un periodo, por ejemplo, de 50, o sea que revise las últimas 50 velas y se vaya actualizando con cada nueva vela en base de las últimas 50. Y pues listo. Esa es la media móvil exponencial. ¿Qué nos dice la media móvil exponencial? Que actualmente estamos encima de la media móvil. Nos confirma que estamos en una tendencia alcista. Y pues lo que intenta darnos es que cuando el mercado retrocede puede haber rebotes, que es lo que sucedió y es lo que pues, casi está sucediendo en estos niveles. No hay mucho más que ver con la media móvil exponencial. Es una línea. Realmente eso es todo. Nos identifica posibles tendencias, sí, y bueno, en este periodo, como es un periodo pequeño de 50, pues la línea acompaña mucho al precio. Entonces, más que eso, pues esta línea puede funcionar muy bien como si el precio se aleja mucho, el precio va a regresar muy probablemente a esa línea. Si yo la pongo en una longitud, aparte no se actualizó, se quedó en 9. Bueno, si yo la pongo en una longitud de 100, por ejemplo, esto ya es un parámetro un poquito mejor porque sí me puede dar más claridad de si estamos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Pero bueno, esa es la media móvil exponencial. Vamos a pasar con un indicador, uno de los de momentum, el RSI, el índice de fuerza relativa, en inglés Relative Strength Index. Es este de aquí abajo, vamos a ver si le podemos poner un poquito más de grosor a la línea de RSI. Ok. Entonces, si ven, la línea RSI se está moviendo como en estos niveles, el nivel 70 y nivel 30. Y lo que nos trata de anticipar es que cuando el mercado supera el nivel 70, puede que haya una caída. Si el mercado va por debajo del nivel de 30, puede haber una subida. Como les decía, ¿en dónde va a funcionar muy bien el RSI? En momentos de lateralización, como por ejemplo, vamos a identificar un buen momento de lateralización, como por ejemplo aquí. Esta sección es un súper buen ejemplo. Este, sí, esta sección de aquí es un gran ejemplo. Aquí el mercado, en este nivel donde el precio se lateralizó, nos empezó a dar señales. ¿Dónde está el? Aquí está. Nos empezó a dar señales de sobrecompra desde estos niveles, que se reflejan como estos niveles de acá, y el mercado cayó. Nos empezó a dar señales de sobrecompra, digo, de sobreventa desde este nivel, de hecho. Pero nos empezó a dar niveles de sobreventa aquí, que coincide con esta región de aquí, el mercado subió. Nos dio un pico de sobrecompra, el mercado cayó. Nos dio, y aquí ya no nos dio sobreventa, solo nos volvió a dar sobrecompra acá, en esta región, y el mercado cayó. Como ven, cuando se lateraliza, el RSI sí puede cumplir bastante bien, o sea, sí nos puede marcar el fin de un impulso, pero cuando agarra una dirección, pues no necesariamente nos va a anticipar el movimiento. En este caso sí funcionó, por ejemplo, o sea, el RI no entró en sobreventa en este precio y sí hubo la subida, ¿no? Funcionó bien ahí el RSI, pero pues cuando tenemos tendencias como esto, como esta región de aquí, el RSI puede estar lanzando constantemente sobre compras y el mercado sigue subiendo porque está en una tendencia alcista. Entonces, ¿cuándo el RSI va a ser de gran utilidad? Momentos de rango. Va a ser muy útil. Cuando estamos en una consolidación, el RSI nos puede dar información de alta calidad o cuando estamos operando tal cual activos financieros que tienden a lateralizarse con el tiempo. ¿Como cuál? Australiano, canadiense, canadiense, corona noruega, entre otros. Ok, con esto podemos concluir el RSI. El ATR, les digo, el ATR cuando operamos manual o cuando operamos así como normal, por así decirlo, pues no nos da mucho porque es una línea. Es una línea que solo nos marca la volatilidad promedio. Es difícil trasladarla a una operativa manual, pero el ATR, este valorcito que ven aquí, es súper útil para algoritmos y para indicadores. Entonces, si alguno de ustedes se quiere clavar en la parte de programación, una de mis ideas es que pronto tengamos también un webinar hablando un poco más del trading algorítmico. Ahí les dejo el tip, el ATR es súper útil para ese tipo de trading. Pero entonces, en vez de ver el ATR, vamos a ver el Bollinger, las bandas de Bollinger. Barras de Bollinger, ¿no? Bollinger, ¿por qué no me aparece? Mm, mm, no. No, 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 Bollinger Bands. Bueno, eso me sirve.
Las bandas de Bollinger, como les comentaba, esto parece dos divergencias estándar, de hecho. Este es uno de la comunidad, creo que... Ajá, ok. Ujú. Sí, no, no, esperen, es que este es uno personalizado por alguien de TradingView. No me encanta como ejemplo, no está mal, pero sí me gustaría encontrar las bandas de Bollinger normal. A ver, su estrategia de bandas de Bollinger. No sé por qué no me está apareciendo aquí en TradingView. Bollinger Bands, bandas. Ah, ahí está, ok, listo. Ok, estas son las bandas de Bollinger. Es una media móvil, que es esta línea en medio, la azulita, y le aplicamos una divergencia estándar por debajo y una divergencia estándar por arriba. Y eso que nos hace un canal que se ajusta con la volatilidad. Cuando vemos estos spikes, movimientos agresivos, pues vemos cómo las bandas de Bollinger se amplían, ¿no? Y se hacen extremos más grandes. Y como funciona bien, pues es una especie de RSI. Si la banda de Bollinger busca el extremo, es factible que quiera regresar a su media móvil, que la verdad sucede con frecuencia. Las bandas de Bollinger, dentro de todo, como les digo, la verdad es que no es mal indicador. O sea, creo que si lo sabes combinar bien, si lo operas específicamente en tal vez en sesiones como Asia tiende a lateralizarse un poco más, o en momentos específicos, si lo combinas tal vez con la estructura de mercado, tal vez identifiques que estás en una tendencia alcista y entonces no le haces caso a las señales de venta, solo buscas las señales de compra, como esto, puede que funcione bien. No creo que sea un mal indicador. Obviamente todo se tiene que hacer con pruebas detrás. Yo personalmente no lo uso. En algún momento lo utilicé y no me desagradaba. Se me hacía un mal indicador. Y finalmente, antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de el perfil de volumen, que esto sí me interesa. Dentro del perfil de volumen hay varios perfiles de volumen, vaya. Hay uno que es en base a la sesión, se los pongo para que lo vean, estén familiarizados. Rango fijo de la sesión. Este es un perfil de volumen de la sesión, tal cual lo que nos mide es de inicio de sesión, o sea que es 4 de la tarde del día de ayer, hasta 4 de la... ahorita está marcando... hmm. Bueno, sí, el perfil de volumen de sesión marca toda una sesión operativa, ¿no? Todo ese día operativo. Y nos arroja en qué niveles hubo altos o hubo picos, y esos picos significan niveles donde se comerciaron muchos contratos y niveles donde hubo pocos contratos comerciados. ¿Qué es a mí lo que me interesa ver en el perfil de volumen? Esas dos cosas, también el POC es el nivel exacto donde se comerciaron la mayor cantidad de contratos, entonces es el pico más alto de un perfil de volumen. A mí lo que más me interesa el perfil de volumen es sí ver los picos de volumen, pero aún más los niveles de muy bajo volumen. Este perfil de volumen te toma en cuenta toda la sesión, no es malo, de hecho si lo sabes utilizar es muy bueno, pero hay uno que a mí peculiarmente me interesa más, que es el perfil de volumen con rango fijo. ¿Qué es esto? Yo decido qué rango quiero ver, o sea, qué nivel a qué nivel quiero ver la información del volumen. ¿Y eso por qué me es importante? Porque ahí sí tengo la información exacta de el impulso, en este impulso donde hubo mucho volumen, donde hubo bajo volumen. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué les decía que a mí me interesa mucho ver las zonas de bajo volumen? ¿Por qué? Porque las zonas de bajo volumen van a ser una especie de imán para el precio. El precio va a tender a buscar esas zonas de bajo volumen. Y muchas veces va a buscar la zona de bajo volumen, tratar de encontrar una zona de alto volumen y ahí el precio va a rebotar. Pero por lo que les digo es muy importante. Para mí lo fundamental del perfil de volumen es ver las zonas de bajo volumen, porque el precio tiende a regresar a esas zonas. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Voy a, nada más para que se vea como claro esta parte. Voy a trazar un perfil de volumen. Esto fue lo que sucedió prácticamente en la sesión de hoy. Ah, perdón, y la parte lo estamos viendo en un minuto. Sí, esto es lo que ha sucedido no solo hoy, así es lo que ha sucedido en las últimas horas. De 5 de la tarde, en las últimas 2 horas, esto es lo que ha hecho el mercado, ¿no? Esto fue hasta las 6:08. Entonces, esto que estamos viendo es desde las 4:50 hasta las 6:08, hora Ciudad de México. O sea, hace una hora. Yo con trazar este perfil de volumen aplicado a este rango,
identifico que hay un nivel de muy bajo volumen, que es toda esta región de acá, es una región alta, ya la tengo trazada. Hubo otra zona de muy bajo volumen, la de menor volumen, que fue este nivel. Yo identifico, yo ya sé que estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque ya nos dejó el impulso, retroceso, impulso. Identifico que pues es una estructura alcista general. Yo que puedo anticipar, puedo esperar a que el mercado retroceda a mi zona de bajo volumen. Y aquí espero a ver una fuerza alcista que me pueda indicar un movimiento hacia el alza y treparme en ese movimiento. Entonces, si yo adelanto un poco, empieza a suceder justo lo que les comento. Ya tenemos una señal alcista en este precio, ¿no? O sea, con esto dices, ok, es posible que el mercado suba pronto. Digamos que nos queremos esperar una confirmación más, ¿no? Una vela o dos velas alcistas consecutivas que nos marquen que hay control comprador o que puede haber el inicio de un movimiento comprador. El mercado ya llena por completo la ineficiencia, que es, muy importante. Les había comentado, ineficiencias y eficiencias. Las ineficiencias son los niveles donde alguien tomó el control. Y en el perfil de volumen, las ineficiencias van a ser esos niveles de muy poco volumen, porque lo que nos dice es que justo antes se ejecutaron muchas órdenes de compra, que tal cual es como si el precio brincó, se desplazó muy rápidamente de un lugar a otro. Entonces, este hueco lo identificamos como una ineficiencia donde el precio puede regresar. El precio regresa, yo espero a ver dos velas alcistas consecutivas. Tengo dos velas alcistas consecutivas, digamos que queremos meter la operación ahí. Puedo poner el stop abajo de este último mínimo de donde hubo el retroceso y busco que regrese a mi máximo. ¡Pum! Se dio, o sea, si esto lo hubiéramos metido ahorita, habría sido una excelente operación. Y eso fue que fue en Asia. O sea, en Asia usualmente no tenemos este tipo de movimientos, pero funcionó perfectamente esto, ¿no? Y aquí es donde nos damos cuenta, y esto solo fue utilizando el perfil de volumen. Perfil de volumen y como criterio dos velas alcistas consecutivas. Si a esto le agregáramos, bueno, y utilizamos estructura de mercado, entendimos el contexto y lo aplicamos con un perfil de volumen. Pero quiero que vean lo poderosa que es esta herramienta, porque esta herramienta nos da información en tiempo real, nos da información muy valiosa que es en dónde hay ineficiencias y dónde hubo ni contratos fuertes negociados y eso nos puede, tal cual, no quiero decir predecir, pero nos puede dar una información súper fiable del precio. Entonces, digamos, ya detectamos ese impulso, vamos a marcar ahora, por ejemplo, el perfil de volumen de este impulso alcista de aquí. Es un impulso muy chiquito. También no me gusta trazar impulsos tan pequeños, pero bueno, identificamos caso similar. Tenemos una ineficiencia de volumen fuerte ahí y una ineficiencia de volumen fuerte aquí. Vamos a borrarlo el anterior nivel. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio toca nuestra segunda ineficiencia de volumen. Nos esperamos a tener dos velas consecutivas alcistas. Stop loss abajo de la ineficiencia. ¡Pum! Se volvió a dar, ¿no? Entonces, aquí es donde entendemos lo fuerte y poderoso que puede ser el perfil de volumen y por qué yo lo recomiendo tanto. Acabando este webinar, pónganlo en su gráfico, empiecen a testear con él y nuevamente les recomiendo el que se llama perfil de volumen con rango fijo. Así se llama en TradingView. El otro también es bueno, pueden empezarlo a testear, a probarlo, pero sí les puede dar información de verdad muy valiosa. Esta es una de esas herramientas que cuando conocí ya nunca dejé de utilizar. Es un indicador importante, no lo mencioné. Los indicadores de volumen, vamos a cambiar igual de pantalla. Sí, aquí está perfecto. Los indicadores de volumen, a diferencia de todos los otros indicadores, los indicadores de volumen no son ni adelantados ni rezagados. Los indicadores de volumen son indicadores en tiempo real. Nos están dando información en tiempo real porque esa es la cantidad de volumen negociado. Entonces, esa es la ventaja de los indicadores de volumen, que nos dan información al tiempo real. Ni se adelantan ni se atrasan. Y por eso pueden ser tan útiles, la verdad. Pero bueno, continuamos con la presentación. Ya estamos en la última parte. Todavía no llevamos tanto tiempo. Vamos a darle lo más... Ya con las bases que hemos visto, la verdad es que lo siguiente podemos ir un poco rápido. Vamos a subir todo lo que hemos visto, lo vamos a subir un escaloncito de nivel, pero entendiendo lo que ya vimos, no hay mucho problema. Ahora, ¿cuál es el problema del trader promedio? El trader promedio busca señales, usa indicadores aislados, no entiende el movimiento. El problema no es la estrategia, ni el indicador, ni el soporte, ni la resistencia. Es no entender cómo se mueve el mercado.
¿Qué es contexto? El contexto es dónde está el precio, qué está haciendo el precio, qué está buscando o qué puede buscar el precio. El mercado no se mueve de manera aleatoria, se mueve con una intención, siempre con una intención detrás. Empezamos a ver estructura avanzada. Ya identificamos, ya lo hablamos. Solo vamos a agregar dos nombres muy específicos a la estructura de mercado. Boss, que es rompimiento de estructura, y Choch, que es change of character, cambio de carácter, que ese sí lo mencionamos. ¿Qué es el boss? El boss es cuando tenemos un rompimiento a favor de la tendencia. Es decir, ese momento cuando se hace un máximo más alto que el último máximo, ese rompimiento de ese previo máximo es un boss. Entonces, es cuando el mercado rompe, digamos, estamos en una tendencia alcista y el mercado rompe un alto hacia arriba. Ese es un boss. Un quiebre de estructura rompe ese alto, nos marca un nuevo alto más alto. Ese rompimiento, este nivel, el que estamos viendo aquí, es, este es el nivel que se marca y cuando se rompe le llamamos boss. Aquí vuelve a suceder, ¿no? Tenemos este alto, el mercado vuelve a romper este alto y nos vuelve a hacer un boss. El mercado retrocede, nos vuelve a romper este alto y nos hace un boss. Entonces, ¿qué es el break of structure? El precio rompe una estructura previa en la misma dirección de la tendencia. Si estamos en una tendencia alcista, el boss es cuando hay rompimientos hacia el alza. ¿Qué es lo que nos indica el boss? Indica una continuación de la tendencia, más compradores que vendedores. Todo claro hasta ahí. Pasamos con el change of character. El change of character ya lo vimos. Es esa primera señal de debilidad de una tendencia. Entonces, el change of character es cuando tenemos una tendencia que nos está marcando, en este caso, una tendencia bajista, que nos está marcando bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Y de repente el mercado sube y nos rompe un bajo más bajo y nos hace ahora un bajo más alto. Está rompiendo con una de las condiciones principales de la tendencia bajista, que es que ya no está cumpliendo con un alto más bajo que el anterior. Ese momento donde sucede el rompimiento, que es en estos niveles, eso es el chocho. Allí es donde sucede el chocho. ¿Esto nos dice que en automático es un cambio de tendencia? No, pero nos dice que hay una debilidad de la tendencia previa, o sea, de la tendencia bajista en este caso. Empieza a haber una debilidad de la tendencia bajista y nos puede anticipar el inicio de la tendencia alcista. ¿Qué es el short? El precio rompe una estructura previa en contra de la tendencia actual. El choch alcista aquí sucede cuando sucede la ruptura del máximo anterior. ¿Y qué nos indica el choch? Posible cambio de tendencia. Control del mercado está cambiando. El control del mercado está cambiando. Concepto clave, liquidez. Les dije que lo íbamos a ver. ¿Qué es la liquidez? Tal cual lo identificamos como aquellos niveles donde hay órdenes, sean órdenes vigentes, o sea, donde se ejecutaron compras o ventas, o órdenes pendientes, donde se van a ejecutar compras o ventas. El mercado busca liquidez para moverse. ¿Qué ejemplos de liquidez hay? Stops, ya sea stop losses, ya sea de compradores o vendedores. Zonas de soporte o resistencia. Órdenes institucionales y acumulación de órdenes. Visualmente los vamos a ver mucho como máximos y mínimos del precio, porque cuando hay un mínimo o cuando hay un máximo, significa que alguna de las partes tomó control del activo y generó un movimiento contrario. O sea, veníamos de una subida, en estos precios se ejecutaron órdenes de venta que generaron la caída. Entonces, aquí hay órdenes institucionales, hay una acumulación de órdenes de venta y en la parte superior van a ver los stop losses de estas posiciones vendedoras. ¿Qué es lo que muchas veces el precio necesita hacer? El precio necesita ir hacia esos niveles, tomar liquidez, sea en forma de orden, de gente que está cerrando su posición, gente abriendo su posición, stop losses, o sea, órdenes pendientes que se están ejecutando en ese nivel, que otorgan liquidez al mercado. ¿Y por qué pasa esto? Porque quiero que entiendan que los institucionales, o sea, para nosotros no es que necesitamos que el mercado, difícilmente nosotros no vamos a tener una contrapartida. O sea, si tenemos una cuenta de $5,000 y abrimos un lote en compra, el 99% de las veces va a haber una persona vendiendo ese lote al que se lo podemos comprar. Pero ahora quiero que se imaginen las instituciones que manejan miles de millones de dólares. Ellos no
tienen garantizada la liquidez, sobre todo si son mercados no tan líquidos como el mercado de bonos o de renta fija. Si ellos quieren meter una posición de 200 millones de dólares, necesitan que el mercado tenga la liquidez suficiente. Digamos que ellos quieren comprar 200 millones de dólares, pues en el mercado tienen que haber en ese momento 200 millones de vendedores para que se ejecute su orden. Y una vez ejecutada, cuando el institucional quiera cerrar su posición, tiene que asegurarse de que haya 200 compradores, 200 millones de dólares de compradores. Entonces, ellos necesitan liquidez tanto para abrir órdenes como para deshacerse de órdenes, porque imagínate que esto es lo que pasa en los rug pulls, ¿no? Cuando en las estafas cripto, lo que sucede es que la gente compra y cuando quiere vender no puede porque no hay compradores suficientes en el mercado. Entonces, imagínate tener una posición de 200 millones de dólares que ya llegó a tu profit de 10 millones, quieres cerrar la posición y no puedes porque no hay contrapartida. Y el mercado se empieza a caer y a caer y a caer y tú vas perdiendo y perdiendo y perdiendo y no puedes deshacerte de esa posición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado de cierta forma se manipula, no me encanta esa palabra, pero el mercado se mueve y busca liquidez para poder, o sea, los institucionales generan movimientos y meten posiciones en búsqueda de zonas de liquidez para de esa forma poderse deshacer de posiciones y para poder meter posiciones. O sea, buscan niveles donde el mercado se llene de participantes, vuelva a haber liquidez para ellos poder formar parte del movimiento o para poderse deshacer de una posición. Por eso es fundamental el concepto de liquidez, porque sin liquidez los institucionales no pueden hacer su trabajo. Entonces el mercado va a buscar zonas de liquidez y eso es lo que nosotros por ende también tenemos que buscar. El precio tiende a ir a buscar liquidez. ¿Por qué? Porque el mercado necesita liquidez para moverse y muchas veces va a ir a buscarla. Ahora, tenemos dos tipos de movimientos cuando hablamos de la liquidez aplicada a análisis técnico. Tenemos dos términos, liquidity sweep y liquidity run. ¿Cuándo es el liquidity sweep? El liquidity sweep, perdón, cuando el mercado, por ejemplo, en este escenario sube para llevarse un alto o llegar a una zona de liquidez y hasta ahí deja de subir y empieza a caer. Esto muchos seguro lo han visto. Muchas veces se manipulan los bajos, los altos, o sea, el precio sube, manipula ese alto, manipula ese bajo, agarra liquidez y regresa a la dirección que estaba teniendo. Este es el liquidity sweep, o sea, toma y regresa. Movimiento de manipulación y después una reversión. ¿Cuál es el objetivo del mercado? Tomar liquidez para activar órdenes y luego moverse en dirección contraria. Siguiente concepto, liquidity run. Lo mismo, pero ahora ya no gira. Es toma la liquidez y continúa el movimiento. El mercado toma liquidez y continúa en la misma dirección. Es un barrido de stop loss más una continuación. Antes era un barrido de stop loss más una reversión. Ahora es continuación. Tenemos una zona de liquidez. El precio rompe los máximos, toma toda la liquidez de ese máximo y continúa su movimiento al alza. Run, ¿qué es? Toma y continúa. Es un movimiento de expansión y después una continuación. ¿Cuál es el objetivo del mercado? Tomar liquidez para obtener combustible y continuar el movimiento en su dirección real. Clave. Identifica dónde está la liquidez, máximos, mínimos anteriores, y observa cómo el precio reacciona al tomarla. Ahí es donde se generan las mejores oportunidades. Pasamos con el siguiente concepto que son los famosos FBGs. Yo les comenté, cuando aplicamos el perfil de volumen, les decía estas zonas de bajo volumen. El FBG es una manera de visualizar zonas de bajo volumen sin la necesidad del perfil de volumen. Ahora, el perfil de volumen siempre va a ser más exacto. ¿Por qué? Porque el perfil de volumen no, o sea, es un hecho. O sea, aquí hay bajo volumen y te lo muestra. O sea, es un tema matemático numérico detrás. O sea, es la realidad. Entonces, si tú me preguntas cuál es mejor, siempre les voy a decir que es mejor un perfil de volumen a un FBG, pero muchas veces van a coincidir ampliamente. ¿Qué son los FBGs? La palabra FBG viene de Fair Value Gap. Es un hueco donde no hubo una negociación justa del precio. O sea, el mercado se desplazó de golpe de un lado a otro como si se teletransportara. En ese hueco no hubieron órdenes. Mismo caso que en el perfil de volumen, cuando hay niveles de bajo volumen, el precio tiende a regresar a estos niveles. ¿Cuál es la diferencia o cómo nosotros marcamos un FBG? Es
En el caso de un FBG alcista, es el hueco en la segunda vela. Agarramos tres velas y es el espacio entre la primera y la tercera vela donde nunca se tocaron esas dos velas. Entonces, ese espacio es el FBG alcista, que lo pueden ver en la imagen, creo que es muy claro, ¿no? Tenemos el máximo de la primera vela, mínimo de la tercera vela, ese hueco, un nivel donde no se negociaron muchas órdenes, por ende el precio usualmente regresa a rellenar esos niveles. Y el FBG bajista, exactamente lo mismo aplicado hacia abajo. Es el mínimo de la primera vela, máximo de la tercera vela. Todo el hueco donde no se llegaron a tocar estas velas es el FBG. Ahora, ¿qué significa el FBG? El FBG es un sinónimo de una ineficiencia, mismo caso que hablábamos en el perfil de volumen. El Fair Value Gap es un desequilibrio en el precio. Aquí tenemos un ejemplo de un FBG alcista que se forma entre el máximo de la primera y el mínimo de la tercera vela. Marcamos el FBG. Ahora, el FBG, ya hablamos, se forma entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. ¿Qué es el FBG? Es un desequilibrio creado por un movimiento impulsivo donde el precio no negoció en un rango justo. El mercado tiende a volver a llenar esas ineficiencias. ¿Cómo funciona? El precio es como un imán, busca eficiencia y equilibrio. Tiende, o sea, el FBG tiene una tendencia a ser rellenado. El mercado suele regresar al FBG antes de continuar. Ahora, no todo se rellena, no es una ley de oro fundamental. Hay veces donde hay FBGs que no, el precio nunca regresa hacia ellos. Entonces, ejemplos de cuando retorna el FBG. Tenemos un movimiento alcista, el precio regresa, rellena el FBG y continúa con su movimiento alcista. Entonces, ¿para qué nos sirve el FBG? Nos va a servir para dos cosas. Número uno, como objetivos. Digamos que nosotros identificamos que puede haber un cambio de carácter, veníamos de una tendencia alcista, te hace el cambio de carácter a una tendencia bajista, te confirma, entras en venta y puedes buscar que el precio tenga una caída hasta algún FBG alcista que no haya rellenado. Caso contrario, digamos que estás en una tendencia alcista, el precio tiene un quiebre de estructura. Ahora, ¿cómo puedes treparte en esta tendencia alcista? Puedes esperar a que el precio regrese a un FBG para tomar tu compra y que continúe con su tendencia alcista. Estas son las dos maneras en las que podemos utilizar el FBG. Es decir, como target, como un objetivo de hasta dónde puede llegar el precio, o como una zona donde podemos operar el movimiento, o donde podemos meter una operación esperando el movimiento. Análisis multi-time frame. Esto es realmente algo sencillo, no me tengo que clavar mucho, pero es cuando utilizamos múltiples temporalidades para tomar una operación. Aquí ponemos un ejemplo de tres temporalidades. Yo suelo usar dos, utilizo mucho 10 minutos y un minuto, a veces utilizo 4 horas y una hora. No suelo usar tres, pero aquí vamos a ver un ejemplo con tres temporalidades. Ok, tenemos nuestro marco alto, marco intermedio y marco bajo. En el marco alto, digamos el diario, vamos a identificar la tendencia. Vemos la estructura general, identificamos una tendencia. Aquí identificamos que es una tendencia alcista, entonces establecemos que nuestro sesgo es comprador, mientras el precio esté sobre la línea de tendencia. Ahora, en nuestro marco 2, que es 4 horas, vamos a marcar zonas, vamos a marcar posibles niveles fuertes, soportes en forma de zonas, soportes y resistencias importantes del precio, vamos a meter nuestro perfil de volumen, ineficiencias, zonas de alto volumen, identificamos esos niveles. Y finalmente, en nuestro marco bajo, esperamos a que el precio llegue a alguna de nuestras zonas de nuestro marco intermedio y buscamos ya sea un quiebre de estructura o un cambio de carácter, un FBG, nos trepamos y tomamos la operación. En el marco intermedio, esperamos una confirmación en marcos menores para buscar la entrada y en el marco menor buscamos la confirmación y tomamos la entrada después de esa confirmación de estructura y reacción en el precio. Entonces, en número uno, dirección principal. Número dos, zonas clave. Número tres, ejecución precisa. ¿Cuál es la clave del multi-time frame? Alineamos tendencia con estructura con entrada. Opera a favor del contexto mayor. ¿Cuál es el proceso entonces? Analizamos contexto, identificamos zonas, ejecutamos con precisión. Así es como utilizamos el análisis multi-time frame. ¿Cómo piensa un trader avanzado? El trader avanzado identifica liquidez. Espera barridos o runs, utiliza FBGs o en su lugar, muy recomendado, perfil de volumen. Es mucho más exacto, mejor herramienta. Perfil de volumen y confirma con estructura de mercado. Nosotros no operamos indicadores, operamos comportamiento.
Con esto damos fin a nuestro módulo del análisis técnico. Nuevamente les agradezco a todos ustedes por haber participado. Los dejo con un par de frases. El trader no depende del indicador, el indicador depende del trader. Y aprender indicadores no es memorizar, es entender qué están midiendo. Antes de concluir, como siempre, abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas, dudas, sugerencias, comentarios. Entonces, si cualquiera de ustedes tiene alguna duda, por favor, con todo gusto y con toda confianza puede escribirla y la resolvemos aquí, antes de dar por concluida la sesión. Vamos a dar unos minutos, si aparece una pregunta. Mm, creo que no. Por lo que veo no hay preguntas. Espero eso sea algo bueno, espero haya quedado muy claro. Pero bueno, con esto entonces podemos dar... Ah, esperen, creo que ya hubo una. Jesús, Jesús, muchas gracias a ti. Muy buen webinar. ¿Existe alguna fuente que recomiendes? Sí, tengo un libro. Jesús, si puedes escribirme a mi Instagram. Es como mi nombre, Alfredo-Marentes. Igual se los escribo en comentarios. Ahí, con todo gusto, mándame un mensajito y te puedo mandar un ebook de perfil de volumen que analiza todos estos, o sea, analiza el de sesión, analiza el de rango fijo y otros y te habla como de un poco de la teoría detrás, muy bueno, y te puede ayudar mucho. Y también un par de videos que te puedo pasar con todo gusto. Claro que sí, Jesús. Es Alfredo-Marentes, mi Instagram, y ahí con todo gusto. Y si no, también puedes buscar btmarkets.es o btmarkets español, y ahí en algún video apareceré y ahí podrás también tener mi Instagram. Ahora, mil gracias por el tiempo, Alfredo, definitivamente. Ah, no, al contrario, gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias. Es un placer para mí pues poderles dar esto, ya sea pequeño o mucho de información que les puedo dar. Les agradezco muchísimo. Pedro pregunta también, muchas gracias, Alfredo, siempre se analiza distintas temporalidades para operar. De preferencia sí, porque lo que pasa cuando solo ves una temporalidad, sacrificas, si estás operando solo, por ejemplo, un minuto, estás priorizando puntería, por así decirlo, pero estás dejando de lado el contexto o la tendencia de mayor plazo. Siempre la temporalidad mayor nos marca o nos dice cuál es la tendencia principal del activo. Porque lo que puede pasar es que tu gráfico de 1 hora o 4 horas está en una clara estructura alcista, en un minuto en una estructura bajista y tú quieres operar la estructura bajista, pero tu entorno mayor, tu contexto global, te dice que estamos en un contexto más comprador que vendedor. Entonces, la idea es un poco buscar la precisión en temporalidades bajas, buscar claridad en una temporalidad mayor. A mí me gusta mucho el gráfico de 10 minutos para analizar niveles claros, niveles de liquidez, o sea, como niveles fundamentales, y de ahí en un minuto tomo la operación. No hace falta tener tres temporalidades. Yo doy el ejemplo de tres porque es un caso popular, pero podemos utilizar solo dos. 10 minutos y un minuto en caso de que quieras tomar operaciones rápido, que pues la verdad yo lo hago así. Pero, por ejemplo, 4 horas y 1 hora funcionan muy bien. Un día y 4 horas, una semana y un día funcionan muy bien y te van a dar más. Lo que pasa es que una vez tú alineas tu contexto con precisión, tu operación va a ser de mejor calidad. Entonces, por eso siempre suele ser un poco mejor el tema de operar con más de una sola temporalidad. Y nada, creo que con eso, ya fueron todas las preguntas. Les agradezco muchísimo a todos, de verdad, y no solo por haber escuchado el webinar, sino también por sus preguntas, por sus comentarios. Lo agradezco, créanme, que infinitamente. Les agradezco mucho. Con esto damos por concluido este módulo 2. Vamos a tener módulo 3 donde vamos a apartarnos un poquito del trading per se, porque vamos a ver, bueno, no del trading, sino de los gráficos, porque vamos a revisar lo que es gestión del riesgo, análisis estadístico al trade y psicología. Entonces, a mí me gusta mucho dar ese webinar porque es un poco más relajado, ya no es tanto concepto, es un poco más tranquilo. Entonces, igual ahí los espero para ese webinar. Pero con esto damos fin.
nuevamente muchas gracias a todos y espero que tengan una gran noche. Gracias.